Hola, mi querido friki. Esto es mi opinión sobre Creed 2. Batman and Robin, you got company. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Allá por el año 1976, leyendo la revista TV Guía, que era el acceso que teníamos a la información por aquella época, daban la información de que se estaba filmando una película con un actor que se llama Sylvester Stallone, y la película trataba sobre dos boxeadores y destacaban un hecho muy curioso, que era que cerca del final de la misma los dos terminaban en el piso y bueno, etcétera, etcétera. Esa era la anécdota que contaba la gente de TV Guía, que era el internet de aquella época. Hola. Entonces, nosotros, que yo tendría en ese momento unos 10 años, le pedí a mi mamá que me llevara a ver esta película, que no era apta para menores de 13 años, pero como yo siempre fui muy grandote, con mi mamá pasamos tranquilamente el control de entrada y pude ver la película, y lo que más me llamó la atención fue el grito de Rocky Balboa llamando a... How do you feel? All right. What are you thinking about when that buzzer sounds for that line? What do you think about when the 15th round when you're coming out? Después Sylvester Stallone haría Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 y así hasta Rambo 127.420. Y lo mismo pasaría con la saga de Rocky, que haría Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y Rocky 827.750. Pero la Rocky 4, en la que se basa Creed 2, nos habla del contexto en el que estaba el mundo en aquella época, y el contexto era plena Guerra Fría, donde el bloque occidental se enfrentaba al bloque oriental. Y esta Guerra Fría era principalmente entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Y cómo reflejar esa eterna lucha entre Occidente y Oriente, entre lo bueno y lo malo, el capitalismo versus el autoritarismo, entre lo conocido y lo desconocido, con una película que, si bien tiene muchos componentes de película deportiva, el verdadero trasfondo es
el que te estoy contando, la Guerra Fría. Esa contienda no declarada entre las dos potencias, y por lo tanto se reflejaba en las películas de la época. Drago con Dolph Lundgren simbolizaba todo lo que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas era, y Rocky simbolizaba todo lo que Estados Unidos era en ese momento. Y como siempre, el resultado es a favor de la gente del sistema capitalista y del sistema occidental. Los valores occidentales siempre prevalecen ante los valores orientales, como si los valores y las enseñanzas que vienen de aquella parte de Asia y sobre todo de aquella parte de Europa no fueran tan importantes como los que se enseñan en el mundo occidental. Por lo tanto, la película iba a exaltar a el valor occidental y por ende iba a ganar Rocky. Ahora, casi 40 años después, ya Stallone pasa el manto de Rocky. Una porque la edad ya no le permite y otra porque volver a verlo a él como boxeador sería imposible. Ya lo vimos en la quinta película, haciendo de Rocky y peleando contra un muchachito más joven. Bueno, pero fue una cosa que nunca debió hacerse. Por lo tanto, buscó la manera de seguir vigente al estilo Burgess Meredith, que fue su primer entrenador en las primeras películas de Rocky. Y aquí él hace del papel del mentor del joven Creed. Y ahora la venganza será terrible, diría Alejandro Dolina, porque nuevamente se van a enfrentar dos generaciones. Antes fueron los padres, ahora son los hijos. Pero la motivación del hijo de Creed 2 es una venganza. Porque Drago padre mató a Creed en la famosa pelea en la que se enfrentaron al inicio de Rocky 4. En esta Rocky, Drago hijo me hace acordar mucho a Zangief, el personaje de Street Fighter. Y nuevamente, de forma solapada, ahora, volvemos a tener la misma crítica social que tuvimos hace 40 años. ¿Y cómo es eso? Volvemos a al mismo punto de partida. Diría Tucídides, la vida es un círculo y la historia se repite.
40 años después, esta película vuelve a tener la misma vigencia que tuvo Rocky IV. Porque ahora la crítica política que hará nuestro querido Sylvester Stallone es ante el intervencionismo ruso en las elecciones de Donald Trump. Y cómo aquella potencia que combatieron en un determinado momento para que no tuviera injerencia en Occidente durante la Guerra Fría, ahora llegó y penetró los sistemas informáticos del mismísimo guardián de Occidente y colocó en la presidencia a alguien que los norteamericanos nunca creyeron que llegaría al sillón de George Washington. Entonces, aquí están todos los componentes dados, listos, para que la película vuelva a tener el contenido épico que tuvo la cuarta película de Rocky. Aquí es lo mismo. Si bien no te voy a negar que es una muy buena película, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo de forma tal que lo que tú ves es la eterna lucha del bien contra el mal, la eterna lucha de Oriente contra Occidente. Y una vez más, esa lucha se presenta como una lucha de gigantes. Y a ver quién resiste más. No te voy a spoilear el final, pero todo lo que venimos hablando te va a dar una idea de cómo está la película. La película es 100% recomendable. Anda a verla, la vas a disfrutar y por sobre todo vas a salir, no te diría defraudado, sino que vas a salir medianamente contento porque viste una remake de Rocky IV, ahora entre blancos y negros, entre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Por lo tanto, la película me gustó mucho y por eso te la recomiendo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mi querido friki, si te gustó el video, danos un like muy grande, suscríbete, comentalo aquí en la caja de comentarios. Y esto es Sin Efecto. Suscríbete. Porque si no te suscribís, algo malo te puede pasar. Vas a tener un accidente. Esto es Sin Efecto. Friquismo en estado puro.